Y vamos a darle paso, vamos a llamar a un amigo que se ocupa de trabajos de investigación aquí muy cerca de nosotros, en el norte de la provincia de Corrientes, en el sur de la provincia de Misiones, conocido en la región, destacado investigador, docente, el profesor Esteban Esnijur. Y Isabelino, yo te dejo para que charles un poquito con él y hagas la introducción a su presentación. Correcto. Las estancias de los pueblos guaraní misioneros en el nordeste de la provincia de Corrientes, un proyecto de gestión del espacio productivo agropecuario. El tema que nos trae nuestro amigo profesor para compartir con nosotros aquí, evidentemente su trabajo muy conocido desde el punto de vista también de la defensa, de todo lo que es la historia y todo su trabajo de investigación en diversas áreas, facetas de las misiones jesuíticas, que es bastante conocida. Le dejo el micrófono para que usted pueda compartir con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla con una presentación. Un segundito, ya le habilitamos, un segundito. Bueno. Ahora sí. No estoy... ¿Se le complicó, Esteban? ¿Podemos asistir? Sí, está un poco complicado acá. Quizás si deja de compartir pantalla y lo vuelve a hacer, podemos intentar. A ver, ahí está. Listo, perfecto. Correcto. Bueno, este trabajo es un trabajo que tiene que ver con la territorialidad de las misiones jesuíticas. En realidad es un trabajo que lo vengo realizando hace bastante tiempo y tiene que ver con un aspecto por allí muy poco explorado en el campo de las misiones jesuíticas. Generalmente en lo que es el territorio misionero guaraní, gran parte de las investigaciones se han realizado a lo que son los, centros urbanos reduccionales, al casco urbano de la reducción, y se le ha prestado poca atención a un espacio territorial muy importante y que es el entorno rural de los pueblos. Ese gran espacio rural que en última instancia era el sustento que permitía que esos núcleos urbanos pudieran existir y funcionar como tales. Y este trabajo apunta a eso, en principio a, digamos, abordar ese espacio territorial y tratar de entenderlo y fundamentalmente tratar de develar si tuvo una lógica en su organización y en su funcionamiento durante el periodo jesuítico. Si ese espacio territorial que hoy observamos en la cartografía e inclusive en el terreno, tuvo detrás un sistema ordenador
racional. Y a eso apunta el trabajo. Ahora, ¿cómo abordar el estudio de un territorio tan amplio, y desde un presente en donde ese espacio territorial jesúitico guaraní obviamente está profundamente transformado por nuestra ocupación directamente y por los grandes centros urbanos que se generaron en esos entornos paisajísticos? En este caso puntual, el estudio de este tema se aborda primero desde la documentación histórica y de un cuerpo documental que es fundamental para este caso, y que son los memoriales de los padres provinciales visitadores de los pueblos de las misiones, donde hay una información muy rica sobre el tema territorio, en cuanto a espacios productivos, plantaciones, etc. Y por otro lado, haciendo un planteo que es el siguiente: leer el espacio, o sea, tomar el desafío de leer el espacio territorial jesuítico guaraní, interpretar el paisaje como una coreografía con contenido histórico-cultural, visto desde el presente. Y es una experiencia interesante porque el paisaje coreográfico, el paisaje humano, histórico, puede ser leído, entre comillas, puede ser interpretado. Se puede sacar tanta información como información se puede sacar de la misma documentación histórica, por ejemplo. Es una cuestión de metodologías, de experimentación y de avanzar en procesos de paulatinos acercamientos, alejamientos y conclusiones, e ir avanzando, ¿no? Entonces, esto apunta fundamentalmente a este objetivo: interpretar la territorialidad guaraní jesuítica desde la ruralidad que circulaba o circundaba a los centros urbanos reduccionales. Bueno, brevemente podemos decir que hasta 1641 no había un espacio misionero guaraní definido, fundamentalmente por los ataques bandeirantes, por la situación de inseguridad que se vivía en ese momento, el éxodo del Guairá, el éxodo del Tapé, la presencia siempre amenazante de los bandeirantes hacia el oriente del río Uruguay. Pero en 1641, cuando se produce la batalla de Mbororé y los bandeirantes son derrotados, comienza un periodo de estabilidad en los pueblos. Aquí tenemos un mapa histórico que muestra cómo en una década que es 1630 aproximadamente, previo a la batalla de Mbororé, vemos que los pueblos están prácticamente todos amontonados, entre comillas, en un sector que se ubicaba entre las reducciones ya existentes de Itapúa, Concepción, San Javier, Asunción de la Caraguá, que eran reducciones originarias ubicadas entre los ríos Paraná y Uruguay. Y allí se concentran todas las demás que vienen desde el Guairá y desde el Tapé. Pero 1641 marca el inicio de la tranquilidad para los pueblos, y es el momento en donde comienza un proceso de expansión territorial. Los pueblos comienzan a ubicarse en sus solares definitivos, y con un objetivo muy preciso. La documentación previa, la de 1630, 1640, habla de un problema grave que padecían esos pueblos, y era la alimentación del indígena. O sea, al indígena había que darle alimento. Y Cardiel, en una de sus obras posteriores, dice: el indio, si no comía en la reducción y no se le aseguraba la alimentación en la reducción, se iba. Entonces, el asegurar la alimentación para el indígena era fundamental, pero para eso faltaba ganado, fundamentalmente, y cultivos. Y para ello se necesitaban tierras. Comienza allí la expansión territorial que va a generar este gran espacio de la provincia jesuítica de Misiones, ¿no? Un amplísimo territorio que hoy está de algún modo partido en
en los estados nacionales de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Este estudio se centraliza en un lugar específico, que es el nordeste de la provincia de Corrientes, que aparece aquí marcado con un círculo amarillo dentro de lo que es el territorio general de los 30 pueblos guaraníes. Es un trabajo de investigación que se focaliza allí para interpretar el funcionamiento del territorio. Bueno, y la gran pregunta es, ¿hubo un proyecto de ordenamiento territorial en las misiones jesuíticas? ¿O ese avance sobre el territorio fue de algún modo espontáneo y emergente de las situaciones históricas particulares que se vivían? Lo que aquí vamos a ver es que hubo un proyecto de desarrollo territorial. La territorialidad jesuítico-guaraní tuvo una lógica asombrosa desde el punto de vista estratégico, que supo articular centros urbanos con espacio rural productivo, ¿no? Y con un objetivo fundamental, que es este que vemos aquí marcado con rojo, el aprovechamiento de los recursos naturales y la gestión del espacio rural. Pero un aprovechamiento de los recursos naturales que hoy podríamos decir al extremo aplicado sobre el territorio, en donde se trataba de obtener los máximos beneficios con una intervención sobre los ecosistemas y sobre el territorio que desde la perspectiva de un siglo XXI podríamos decir que fue hasta despiadada y en algunos casos descontrolada, como vamos a ver. Traigo aquí a colación como idea central un relato del padre Sepp. Cuando el padre Sepp va a fundar San Juan Bautista y se asientan en un lugar con los indios porque encontraron el lugar para fundar la reducción, bueno, llega la tarde y se acuestan a dormir. Y dice el padre Sepp que a la mañana, cuando se levanta, encuentra una serpiente debajo de su catre. Y bueno, llama a los indios que ayudan a matar la serpiente. Muy cerca de ese lugar había un curso de agua. Y dice el padre Sepp, allí donde matamos el demonio de la naturaleza, decidí establecer la huerta de la reducción, símbolo del triunfo del hombre y del evangelio por sobre la naturaleza bruta y salvaje. Es una visión muy particular del mundo natural y del concepto del aprovechamiento del mundo natural de ahí detrás de ese relato del padre Sepp, que se ve expresado en el territorio. Bueno, acá vemos un mapa para entender esquemáticamente ese ordenamiento territorial general que nos va a explicar el relevamiento en el nordeste de la provincia de Corrientes. Nosotros tenemos la provincia jesuítica de Misiones y vemos estas líneas amarillas, dos líneas amarillas que se cruzan, que se corresponden con dos caminos troncales dentro del territorio misionero guaraní. Esos caminos que existen hasta hoy en día, o sea, vamos a ver las imágenes enseguida, que se conservan sobre el territorio las huellas de esos caminos, coincidían o se cruzaban en un punto central, que era aquí donde estaba este círculo rojo, hoy llamado Campo San Juan. Campo San Juan. En ese sector, es interesante, no hay ninguna reducción, y todas las reducciones se concentran en torno a ese espacio territorial, y a partir de ese entorno se dispersan las reducciones. ¿Qué había allí, en ese cruce de camino? Y había un territorio de centenares de hectáreas, que era en realidad una gran rinconada rodeada de una serranía y de cursos de agua que permitían la contención del ganado para el consumo de los pueblos que se ubicaban en el entorno de esa microrregión. ¿Cómo se logró eso? Hay una referencia del padre Sánchez Labrador que es interesante. Era una zona, esto es la provincia de Misiones, una zona montuosa,
y eso se convirtió en campo de pastoreo mediante un sistema continuo de rozado y fuego, a tal punto que se devastó prácticamente el monte y se convirtió en zonas de pastizales, hasta el día de hoy, donde sigue siendo zona ganadera. En ese punto se cruzaban estos caminos que permitían la circulación de ese ganado en el territorio y el acantonamiento del ganado proveniente de las estancias de lo que hoy es el oriente del río Uruguay, las estancias ubicadas sobre el Aguapeí, en lo que es hoy la provincia de Corrientes, que daban literalmente de comer a los pueblos de la zona del Paraguay y a los demás pueblos en el entorno, y un camino que seguía por la divisoria de agua de lo que hoy es la provincia de Misiones, e iba directamente a los yerbales naturales que se ubicaban en la zona del Alto Paraná. O sea, un esquema articulado del espacio notable, muy notable. Aquí vemos, esta foto es muy interesante, porque si vamos a la anterior, vemos que los dos caminos se cruzan en este punto. Hoy, en el siglo XXI, este es el escenario geográfico. Aquí tenemos el camino que arranca allá en Yapeyú, y aquí tenemos el camino transversal La Huella, que persiste hasta el día de hoy marcada en el terreno, en profundas huellas en el terreno que marcan el cruce de esos dos caminos que quedaron allí como testimonio de esa ocupación territorial. Cuando hoy hablábamos de leer el territorio, el espacio territorial, leer ese espacio territorial implica esto, leer ese paisaje con esos vestigios que, interpretados, vinculados a otros vestigios, nos permiten ir reconstruyendo esa territorialidad que estuvo vigente por más de un siglo o casi un siglo y medio en esta región. Aquí tenemos un paisaje actual de esa zona. Es un paisaje extenso, lleno de pasturas, que hoy se presenta como un ecosistema natural, el Campo San Juan de la Sierra nombrado, pero que en el periodo jesuítico fue logrado a partir de un proceso continuo de esa técnica guaraní, que era el rozado y el fuego, hasta que quede convertido en campo de pastoreo. Bueno, ¿cómo se produjo esa transformación del espacio rural? Primero, con vías de comunicación, una red caminera con conexiones transversales y longitudinales, el drenaje de esteros, vamos a ver enseguida los ejemplos concretos, para generar espacios productivos ganaderos, desecando zonas anidadizas, la creación de rinconadas desde arroyos o puntos divisorias de agua mediante el cerramiento con pircas o muros de piedra, la apertura de canales para la instalación de molinos hidráulicos, la construcción de lagunas artificiales allí donde el agua escaseaba, y el desmonte para generar espacios para la ganadería. Aquí tenemos una visión más de cerca, digamos, de ese paisaje. Aquí tenemos la microregión de acantonamiento de ganado y esquemáticamente la red caminera que permitía la conexión y la circulación de bienes y de personas en lo que eran los pueblos guaraníes, desde Yapeyú hasta Mártires y hasta los pueblos que están hoy en Paraguay y hacia el oriente, los pueblos que hoy están en Brasil, y de allí a las estancias que se extendían hasta prácticamente lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Un sistema muy bien articulado, con una red caminera muy funcional, con un río Paraná navegable, además que contribuía a esa comunicación y a esa circulación y ese ordenamiento territorial. Bueno, y aquí hablemos del corredor ganadero, porque es interesante. Esa red caminera se organizó fundamentalmente para el traslado de ganado en pie, ¿no? Y permitía, compuestos por dos caminos que ya mencionamos, uno en dirección norte-sur y otro en dirección este-oeste, con una confluencia en un punto central, que era ese punto Campo San Juan, y todo ello soportado por pasos a nivel en ríos y arroyos, capillas, postas, corrales que se asentaban en el territorio.
Aquí vemos la estructura de esa territorialidad, ¿no? Un escenario natural compuesto por ríos, suelo, arroyos, lagunas y esteros. Una racionalización de ese medio ambiente. ¿Cómo? Con drenaje de pantanales, construcción de estanques, lagunas artificiales, los molinos hidráulicos. Hablar de molinos hidráulicos implicaba desviar cursos de arroyos para generar el agua para mover la rueda, vías navegables, acequia, puentes, pasos en los ríos. Eso generaba un contexto territorial en donde teníamos un escenario de urbanismo y un escenario de ruralismo. Estos son mapas históricos que de algún modo marcan las capillas, en este caso al borde de los esteros de Liberá. Los nombres se siguen manteniendo hasta hoy en día. Aquí vemos otra cartografía y aquí vemos los esteros de Liberá, donde se ve perfectamente la ocupación jesuítica de la zona de Liberá. Y aquí pasamos al trabajo de relevamiento de campos realizado en el nordeste de Corrientes. Tenemos aquí la provincia de Misiones, el límite con la provincia de Misiones y Corrientes, que es el arroyo Chimiray, en este lugar. Brasil, los esteros de Liberá. Santo Tomé, en este lugar. San Carlos estaría por acá, que no está marcado. Y una ocupación territorial dada por la cantidad de estructuras en el espacio territorial rural o agrícola rural del entorno de las reducciones. Cada punto que se ve aquí es un sitio localizado de estancias jesuíticas en el nordeste de Corrientes, ¿no? Desde San José, las líneas rojas marcan las rutas camineras, la de Santo Tomé, que iba para San Alonso, Apóstoles, San Carlos, la ruta que iba bordeando los esteros de Liberá, que nacía en Yapeyú y La Cruz y terminaba en el paso de Itapúa, hacia los pueblos que hoy están en Uruguay, en el Paraguay, perdón. Y tenemos cosas muy interesantes, como el paso Yuquicuá, sobre lo que hoy es Carlos Pellegrini, en los esteros de Liberá. Entre paréntesis digo, para que tengamos en cuenta la necesidad de valorizar estos espacios. La gente de Carlos Pellegrini en los esteros de Liberá no sabe que fueron ocupación jesuítica. Allí estuvo la capilla Corrales, estancia de San Agustín, y donde hoy está el parque, la sede de los guardaparques de los esteros de Liberá, a un costado donde se lo denomina Sendero de los Monos, por ejemplo, hay cantidad de material jesuítico, hay arenisca rosada, tallada allí puesta, pero bueno, la gente, por ejemplo, del lugar lo ignora, algo que habría que valorizarlo y ponerlo en valor. Y tenemos San Francisco Solano, San Javier, San Jerónimo, nombres que perduran hasta el día de hoy en la toponimia del lugar y que fueron lugares de estancias guaraní jesuíticas en la ocupación del territorio y en donde hasta el día de hoy persisten vestigios. Sobre el río Aguapeí que tenemos aquí están Caraí, Jesús, Concepción, en fin, entre Santo Tomé y el río Uruguay tenemos San Alonso, que se ha hecho un emprendimiento para rescatarlo, digamos. Se ha hecho un gran emprendimiento para rescatar el San Alonso. San Alonso, veremos luego, es el único punto hasta ahora puesto en valor y rescatado. Pero tenemos un escenario territorial hermoso, que nos demuestra que las misiones jesuíticas, recuperar las misiones jesuíticas es mucho más que recuperar los centros urbanos, sino también todo ese espacio pleno de patrimonio que está y que permite una lectura mucho más rica de lo que fue o de lo que fueron los 30 pueblos jesuíticos guaraní, ¿no? Y vamos a ir viendo ese escenario. Acá tenemos, por ejemplo, huellas de caminos en la zona de San Carlos. Tenemos acá las zanjas abiertas en el periodo jesuítico que hasta el día de hoy siguen vigentes y siguen drenando agua en la zona ubicada entre el Aguapeí y el río Uruguay. Aquí tenemos una vista aérea de lo que son las zanjas de Jesús, San Vicente, por ejemplo.
que se construyeron desde Apóstoles, desde la reducción de Apóstoles, y que está documentada esa construcción. Zanjas, que la de Jesús, por ejemplo, tiene una extensión de aproximadamente 40 kilómetros, y van desde la divisoria de aguas hasta la Huapei. ¿Cuál era el objetivo de estas 3 extensísimas zanjas? En principio, desecar toda esta zona para convertirla en zona de pastoreo para el ganado, y en segundo lugar, desecarla para permitir la comunicación entre los pueblos del sur y la comunicación con los pueblos de arriba, como San Carlos, San José, y permitir un tránsito en ese territorio. Aquí tenemos relevamientos de mensura del siglo XIX, en donde los agrimensores entraban a ese terreno y mensuraban los campos y dejaban testimonios de esas zanjas jesuíticas que todavía estaban. Aquí vemos la de Jesús y San Vicente, que iban hasta este tramo del río Aguapeí, y aquí se encontraba la estancia de Jesús, por ejemplo, con una entrada que era esta. La entrada cerrada con pirca permitía un lugar para la contención del ganado en su interior. Aquí vemos otro relevamiento de mensura del siglo XIX que pone en evidencia las zanjas del periodo jesuítico. Aquí vemos en el horizonte los muros de piedra que todavía persisten. Aquí hay uno muy extenso, de kilómetros de largo, ubicado en el nordeste de Corrientes, en un paraje que se llama San Horacio, ¿no? Ese muro, por ejemplo, lo vemos aquí, quedó, digamos, dentro de un terreno cultivado. El propietario del terreno no desmontó el muro jesuítico, sino que lo dejó y quedó dentro de lo que va a ser una plantación de pinos, digamos. Pero es un patrimonio necesario que demuestra esa racionalidad en la ocupación del espacio y esa administración del espacio geográfico. Aquí vemos otra pirca y otro muro. Aquí vemos ese mismo muro que cruza una ruta que une lo que hoy es Garabí en la provincia de Corrientes con la localidad de Virasoro, ¿no? Y aquí vemos los vestigios de cimiento del muro que atraviesan la ruta hoy en día. Los pasos en los arroyos, la ruta que venía desde Santo Tomé a Apóstoles, aquí cruzaba, por ejemplo, el arroyo Chimiray. Ese puente estaba sobre ese arroyo Chimiray. El plano es de fines del siglo XIX y permite observar toda la infraestructura que había en ese entorno agrícola-ganadero de los pueblos misioneros. Aquí vemos el terraplén del puente ese que vimos, donde todavía persisten los restos de ese puente, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo notable. Seleccioné esta foto porque es la laguna documentada. Digo documentada porque hay un documento del padre Sánchez Labrador que habla y localiza esta laguna y que demuestra cómo mediante el cerramiento de hondonadas, mediante terraplenes, se permitía, y un pozo en el centro, se permitía que las aguas de las lluvias fueran recogidas y embalsadas. Luego en los periodos de falta de lluvia el agua se evaporaba y en el centro quedaba un pozo, dice el padre Sánchez Labrador, que recolectaba todos los sedimentos que él llamaba tarquín y que permitía obtener fertilizante para los campos de cultivo, ¿no? Y la laguna pasaron siglos y sigue funcionando todavía. O sea, sigue recolectando agua y sigue funcionando con el sistema de canalización que tuvo en su origen. Bueno, esta es una fotografía de esa famosa zanja que le mencioné. Aquí vemos el tamaño que tenían, con una profundidad de casi 5 metros y 6 a 7 metros de ancho. Este es otro ejemplo de cómo una rinconada en la línea roja se cierra por un muro de piedra y para generar recurso hídrico dentro de la rinconada se generan lagunas o estanques artificiales que aquí aparecen marcados con círculos amarillos. Aquí vemos los pasos en los ríos construidos con piedra para permitir el cruce a nivel de los arroyos. Aquí vemos las famosas pircas, ¿no? Esto está en el nordeste de Corrientes, en Carvalho Cue,
por ejemplo, en una zona de Carvalho Cue, la Pirca tiene aproximadamente casi entre 7 y 8 kilómetros de extensión. Aquí vemos otro modelo de Pirca. Lo interesante que vemos aquí es cómo ese escenario geográfico es refuncionalizado hoy en día por la ocupación moderna. En este caso, la Pirca jesuítica se refuncionaliza en un moderno corral para contención del ganado en la zona ganadera que sigue estando hasta hoy en día en el lugar. Bueno, como conclusión para ir cerrando, todos estos sitios del nordeste de Corrientes, como ser capillas, puestos de estancia, plantean la necesidad también de búsqueda de nuevos paradigmas para el rescate y puesta al valor que superen el concepto básicamente arquitectónico, ¿no? El rescate urbanístico generó, acá en Misiones es muy común, si hay muro, hay algo, si no hay muro en elevación, no tenemos nada. Perfecto. Estos asentamientos en estancias, en algunos casos hay muros en elevación, pero en otros casos son pozos de agua, aguadas, lagunas, pircas, zanjas, ranchería de adobe que ha quedado persistente. Bueno, pensar en esos nuevos enfoques, ¿no? Y a partir de allí empezar a construir ese concepto de territorio misionero guaraní, ¿no? Que es tan importante para proyectos como el Camino de los Jesuitas que se está generando hoy en día como proyecto turístico. Es muy importante para lograr esa visión transnacional de los pueblos misioneros guaraníes y que dejen de verse como misiones jesuíticas Paraguay, misiones jesuíticas Argentina, misiones jesuíticas Brasil, y ver todo ese escenario como un todo integrado. Bueno, para eso se requieren nuevos criterios de valoración, generar nuevos paradigmas, generar líneas de investigación, empezar a poner en valor, proteger, custodiar esos sitios, ¿no? Y hay una riqueza enorme en esas estancias del nordeste de Corrientes. Y si bajamos hacia La Cruz, y si bajamos hacia Yapeyú, la riqueza se extiende aún más en cuanto al aspecto patrimonial. Bueno, leer el espacio misionero en el siglo XXI, de eso se trata, en una palabra. Estamos en un siglo XXI y tenemos el desafío de leer ese espacio territorial, interpretarlo y de algún modo mostrarlo y hacerlo evidente. Esto es, por ejemplo, la estancia de San Alonso, un relevamiento que lo hicimos allá en el 90 junto a Alfredo Puenitz, y se perdió. Hoy es una plantación de pinos, pero en ese momento identificamos la capilla, los restos de la ranchería de los indígenas, corrales, estanque. Esto es San Alonso, el único de los sitios en Corrientes hasta este momento de ocupación rural rescatado y preservado. Es en la planta de la capilla y posta de San Alonso. Inclusive desde Virasoro se ha aprovechado turísticamente el lugar con senderos y hoy en día está incorporado al circuito de las misiones jesuíticas en el nordeste de Corrientes. Y aquí vemos el rescate, porque se hizo un rescate muy interesante, arqueológico del sitio, dejando en evidencia toda la estructura que contenía la estancia de San Alonso, ¿no? Inclusive permitiendo una reconstrucción ideal de lo que era esa estancia. En fin, la idea con esto, de algún modo, de mi parte, era mostrar, dejar en evidencia y generar, yo digo siempre y que nunca hay que perder la conciencia sobre la riqueza del patrimonio histórico-cultural jesuítico guaraní, más allá de los centros urbanos jesuíticos guaraníes. Gracias, Esteban. Sí. Gracias, licenciado. ¿Cómo está? Isabelino, ¿estás por ahí? Aquí presente. Correcto. Agradecemos nuevamente. Entonces, y tiene ya la participación. Le pasamos a Robert, al doctor Robert Jackson. Sí, buenos días. Muy impresionante, muy importante el trabajo, Esteban. Muchas felicidades. Dos comentarios. Los inventarios que prepararon al momento de la expulsión y después indican que siempre había mano de obra asignado a todas estas estancias. Entonces yo creo que
Perdón, se puede reconstruir por medio de los inventarios cuántos guaraníes estaban asignados a las estancias. Y otro punto muy importante es sobre el sistema de desarrollo de los terrenos que explotaban. Y un comentario que en San Antonio, en Texas, todavía existen todas las zanjas que estaban construidas por un conjunto de 5 misiones y que ofrece como un punto de contexto que estaría muy útil para sus investigaciones. Gracias. Gracias, doctor Robert. Tiene la mano levantada el señor Gustavo y después la señora María del Carmen, ¿sí? Sí, señor. ¿Me escuchan bien, profesor? Totalmente, Sí, total. sí. Ah, listo. Pues, profesor Esteban, felicitarlo por su trabajo. Igualmente, un cordial saludo desde acá, desde Colombia, desde Bogotá. Exactamente, estoy adelantando yo ahorita una investigación de este mismo corte con las misiones jesuíticas en los llanos orientales, entre Colombia y Venezuela, básicamente, pues felicitarlo. Como usted lo mencionaba, profe, hay muchos elementos comunes desde la temática, desde la problemática de los jesuitas a nivel suramericano, ¿no? Resaltar ese tema de lo transnacional, como usted lo mencionaba. Particularmente el tema de los cruces de caminos, acá también son muy fuertes, muy evidentes estos elementos en lo que es el paisaje llanero compartido entre lo que es hoy Colombia y Venezuela. Los asentamientos jesuitas pues evidencian este tipo de estructuras, como usted bien lo muestra, el tema también en algunos sectores también con el tema del zanjado para el manejo hidráulico de estos territorios. Entonces, pues, digámoslo así, resaltar esa parte desde nuestros intereses, pues, académicos, de investigación, hay elementos comunes y, pues, por un lado, pues, me gustaría mantener la comunicación con usted, profesor Esteban, muchas gracias por eso. Y resaltar eso, la parte de lo transnacional, ¿no? Desde la problemática, desde las temáticas jesuíticas que son nuestro objeto de interés, nuestro objeto de estudio, desde el norte de Sudamérica hasta pues el cono sur, ¿no? Con el tema de las misiones pues jesuíticas guaraníes. Entonces, resaltar esa parte, profesor Esteban y Isabelino, muchas gracias. Muy amable. Señora Carmen Curvelo. Hola Esteban, muchísimas gracias, un excelente trabajo, muy ilustrativo, muy aclarador. Coincido totalmente desde Uruguay con el tema de que las misiones no son solamente la urbanización, sino que tiene que ver con todo el territorio ocupado que daba sustento a esas urbanizaciones, y coincido también plenamente en que el territorio también es un documento que puede ser leído, puede ser interpretado. Nosotros acá estamos trabajando con el tema estancias y haciendo recopilaciones, porque hay poca información con respecto a las ubicaciones, excepto bueno, el mapa de Marimón y demás, pero hay mucho para hacer. Pero tengo una pregunta concreta. La tecnología, y aclaro por qué hago la pregunta, porque acá se confunde mucho, o sea, vivimos haciendo relevamientos en ese sentido, entre las mangas, que nos llamamos nosotros, o las pircas, que hicieron los inmigrantes vascos con la cría, ¿sí? Que son de mano de piedra seca, y que se interpretan todos como jesuitas, porque si es de piedra, si es grande, tiene que ser jesuita. Dentro de lo cual nosotros, digo, o sea, hay una técnica especial de los vascos, o sea, algo que se identifica claramente y se puede identificar a nivel dominial hacia atrás, o sea, de dónde salen esas extensiones de muros de piedra, que además son bajos, no son muy altos, porque era para oeste. La pregunta es, ¿hay alguna técnica particular que puede identificar a los muros hechos por las misiones? Estás silenciado. Está en silencio, Esteban, estás en silencio. Ahí está. En el caso de las pircas, en las misiones jesuíticas tenían una funcionalidad muy específica, que era cerrar, o sea, tenemos el río Uruguay, por ejemplo, y tenemos 2 cursos de agua que desembocan en el río Uruguay. En algún punto,
esos dos cursos de agua tienen el punto más cercano entre sí, que es la boca de entrada a la Rinconada. Siempre y en todos los casos, la Pirca cumplía la función de hacer el cerramiento allí, en la Rinconada, para permitir contener el ganado adentro. No para corrales, no aparece la Pirca como sistema para hacer corrales. Sí, los vestigios que hay en estos entornos de corrales son de palo a pique. El corral de palo a pique, que obviamente el palo a pique hoy no existe más porque es un material vegetal, pero hoy se evidencia en el terreno por la línea de vegetación particular que crece en ese sector donde estuvo el palo a pique y que permite una interpretación del rectángulo, el cuadrado, la extensión que pudo haber tenido el corral, ¿no? En el caso del nordeste de Corrientes, el poblamiento posterior, la colonización que vino luego, no utilizó la piedra para cerramiento de corrales, sino entró ya a fines del siglo XIX, por ejemplo, con el uso del alambrado directamente, ¿no? El poste y el alambrado como sistema de cerramiento, en lo que es la provincia de Misiones, por ejemplo. Y el tipo de pirca es de piedra, diríamos, de piedra en bruto, no es piedra tallada, es roca que se encuentra generalmente en la zona y se va acomodando de acuerdo a su estructura. Generalmente tiene una particularidad y que se hace, esas pircas están hechas de pared doble, en donde una pared y la otra, por piedras que van en el medio, como que se entrelazan y permiten hacer un muro ancho que se soporta a sí mismo y evita que se ladee o se caiga, digamos. Ese es un carácter distintivo de ese tipo de pirca, ¿no? Y después los vestigios de palo a pique de corrales es interesante porque eso se puede detectar a través del análisis de la fotografía aérea. Salta inmediatamente la tonalidad de la vegetación, digamos, ¿no? Que permite que si uno va al lugar y uno, digamos, ve en el terreno, aparecen los vestigios bajo tierra. En muchos casos de troncos, porque en muchos casos eran lapacho, urunday, madera dura que en el exterior desapareció, pero debajo de la superficie todavía se conserva. Y es posible verlo, digamos, ¿no? Sí. Bárbaro. Esteban, Me gustaría quedarme con el correo electrónico, si a él no le molesta, del profesor. Sí, sí, lo vamos a hacer, Carmen, tenemos todo un esquema para pasarnos este tipo de cosas, lo vamos a ir haciendo. Gracias, Carmen. Esteban, un breve aporte, una pequeña descripción con el tema de que decíamos que hay tantos docentes que se están iniciando en el tema jesuítico con los que queríamos compartir algo de información. Esta cuestión, como ha pasado con lo que contabas, con los restos identificados, con esta expansión del territorio, en otras cosas más allá de los muros, más allá de las ciudades, más allá de las reducciones, como existe hacia el norte, también existe hacia el sur, digamos, ¿no? Como decías, ahí Yapeyú, La Cruz, y más hacia el sur también en la consolidación de los territorios, o sea, así como existe el oratorio de San Alonso hacia abajo, que eso está en Virasoro, o San Carlos, perdón, hacia abajo también está el oratorio de San Joaquín, Santa Ana, La Merced, San Pedro, San Gregorio, un montón de oratorios que formaban parte del territorio o la consolidación del territorio de las misiones jesuíticas. Cuando uno habla de las estancias jesuíticas, es importante que los docentes o la gente que inicia aprenda de que el término de estancia proviene de ahí. Para tener la pertenencia, uno tenía que fijar lugar de estancia, es decir, tenías que estar. Por eso, la consolidación de los espacios a través de la instalación de oratorios, corrales, instalaciones, puestos, avanzada en los caminos para que el territorio les pertenezca como estancia. Indudablemente es inagotable, Esteban,
el aporte, digamos. Sí, y quería acotar algo también para analizar, ¿no? La vida del guaraní transcurría allí, en ese espacio productivo. En la reducción estaba para la misa, para dormir, en algunos casos, porque estaban los indios estancieros que permanecían en las estancias. O sea, la vida de gran parte de esos guaraníes transcurría en esos entornos rurales, ¿no? Trabajando, viviendo en esa ranchería. San Alonso tenía toda una ranchería para los indios estancieros, por ejemplo, que eran los que cuidaban el ganado, cuidaban el yerbal que estaba allí cerca, cuidaban la plantación de maíz, en fin, eran territorios plenos de vitalidad, ¿no? Que hoy, si miramos un mapa de las misiones jesuíticas, no vemos eso, porque vemos solamente el puntito de San Ignacio, de Corpus, de Santa Ana, de Loreto, de Yapeyú, y lo que hay entre medio en los mapas modernos actuales, incluso lo que usan los docentes en la escuela, parece como un vacío, que era inexistente, no existía ese vacío, eso estaba pleno de vida y pleno de infraestructura, digamos, ¿no? Ese territorio. Bueno, es un tema para trabajarlo, digamos, ¿no? Tal cual. Esteban y Carmen, recordarle algo de que venimos diciendo en estos días. Debido a que los temas dan para tanto, vamos a organizar posteriormente al Congreso unas mesas de trabajo por tema con las que nos podamos juntar y ampliar, intercambiar, debatir, fortalecer esta cosa que la gente que asistimos a los congresos sabemos que se produce en el café, en el break, demás que tanto lo necesitamos. Lo vamos a hacer, es una promesa de nuestra parte que tanto nos sirve a los investigadores. Isabelino, vuelvo contigo. Perfecto. No, nada más por una cuestión de organización aquí. Raúl, breve pregunta y con él cerramos con el señor Esteban. Tenía una consulta. Profesor Esteban, buenas tardes. Raúl Ramos. San Cosme y Damián cuenta con una estructura, el templo mayor. Y en su interior, en la base, existen unos túneles. ¿Usted qué considera esa estructura como tal, profesor? Gracias. Esos túneles hay, por ejemplo, se lo puede ver en Santa María la Mayor, acá en mi ciudad de Apóstoles, subterráneos. En el caso de Santa María la Mayor, era, por ejemplo, un aljibe subterráneo, que tiene todo un sistema de circulación del agua para vaciamiento de los techos, por ejemplo. O sea, se han encontrado, en Candelaria hay un hueco, digamos, pero está documentado, por ejemplo, que era un subsuelo en los talleres, donde estaba la botica de la reducción, por ejemplo. Yo creo que allí hay que ver lo que es real, y después está toda la fantasía que se genera en torno a los túneles. Desde el túnel que cruza de Candelaria por debajo del río Paraná a lo que hoy es Paraguay, que circulan versiones de ese tipo. El túnel de Santa María que comunica con San Nicolás en lo que hoy es Brasil, por ejemplo, y uno va y la gente habla de esas cosas. Pero yo creo personalmente que muchas veces se confunde esos túneles en realidad con conductos subterráneos que tenían que ver con el desagote de todas las aguas que había en una reducción. Había metros y metros cuadrados de techo que con las lluvias recolectaban agua, y esa agua tenía que irse por algún lado, digamos, si no los patios de la residencia se inundarían, el patio de talleres se inundaría, la plaza sería totalmente inundada, entonces habría que canalizar y llevar eso. Creo que esas estructuras subterráneas forman parte de eso, y también de algo que tenían las reducciones, que quedó demostrado en las excavaciones de Loreto, que eran las letrinas. Tenían todo un sistema de letrina con desagote y recolección de todo lo que se generaba en las letrinas, que iban a lagunas de decantación que después se usaban para fertilizante, abono de los campos de cultivo. Y eso eran estructuras subterráneas, lo que canalizaba todo eso.
Visto desde hoy, uno pone digamos, el mote de túnel, pero en realidad son conductos de desagote de letrinas, aguas residuales, en fin. Esteban, perdón, y con el mayor de los respetos, para no irnos mucho de tema, yo creo que estas cosas dan mucho para trabajar en las mesas anteriormente. Sin duda podremos seguirlo charlando y con la gente que está interesada también. Agradecemos un montón tu participación y estaremos en contacto. Bueno, gracias a todos también.